bueno, particularmente yo me siento un poco agotada de tanto trajín de estar yendo y viniendo en el carro, de estar haciendo nuestros trabajos, nuestras clases, y considero también que estamos pasando por unos momentos en nuestro país, ¿verdad? Que es que no son los óptimos para nosotros desarrollarnos como quisiéramos, ¿verdad? Em, Lamentablemente esto siempre se está dando con más frecuencia. Nos quieren tener así en línea, ¿verdad? Encerraditos, ¿verdad? Mientras ellos llevan a cabo sus planes. Pero como eso nosotros pues debemos dejarlo ahorita a un lado y por respeto a los que están desde las 5:30 conmigo esperando a que los demás se conecten, pues los que están en camino, que fueron a trabajar, pues ni modo, vamos a ver si después se ponen al día. Pero los que sí están, vamos a continuar para aprovechar el tiempo, así poder terminar un poquito antes y ser óptima la clase. Pues nos quedamos en qué es el sector financiero. Dice que para su estudio el sector financiero se encuentra integrado por el sector público, que se encuentra compuesto por las instituciones del Estado encargadas de llevar a cabo la política financiera y poner en movimiento la programación, ejecución, control, fiscalización y evaluación de las finanzas públicas, así como su impacto en la sociedad, y se encuentra integrado por el gobierno central, encargado de administrar los recursos públicos y fijar la política financiera, económica y social con el fin de cumplir con los objetivos enmarcados en la Constitución y así lograr el objetivo de proveer servicios públicos a la población, como las políticas de desarrollo y la realización del bien común. También está integrado por las instituciones descentralizadas. ¿Ya vieron por qué era importante que ustedes estudiaran qué eran las instituciones? ¿Qué clases de instituciones hay? Las instituciones descentralizadas actúan como parte del sector financiero porque proveen servicios públicos y recaudan fondos. Un ejemplo es el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Superintendencia de Administración Tributaria, que esa la vamos a estudiar más adelante. Ahorita creo que están en una convocatoria para esta institución. Gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales en Guatemala? Se encuentran las municipalidades que efectúan actividades financieras como la captación de arbitrios para la realización de obra pública. Supongamos que en el examen vengo yo, pregunto, ¿cómo está conformado el sector financiero? Entonces ustedes vienen y dicen sector público y sector privado, ¿verdad? Y si supongamos que les diga un ejemplo, el sector público que tengan los gobiernos locales, ¿qué van a poner ustedes? Las municipalidades. Municipalidades. Muy bien. ¿Y qué recaudan las municipalidades? Ya lo vamos a ver en cada uno. Eso lo vamos a dejar para el final el examen final. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir enlazando todas las leyes que tengan que ver con el tema financiero, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener que están las municipalidades que efectúan actividades financieras como la captación de arbitrios para la realización de obra pública, las empresas públicas. Dentro de estas encontramos las empresas del Estado o de las municipalidades que efectúan actividades financieras y prestan servicios públicos como la empresa municipal de agua. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal está SACIM. Bueno, instituciones públicas. Son las actividades que realizan parte de la actividad financiera del Estado. Encontramos dentro de estas al Banco de Guatemala, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Junta Monetaria. Esas figuras ya las vimos en la Constitución. Cuando ustedes los vayan a mencionar en el examen, a la par le ponen el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde se encuentran esas instituciones en nuestra Constitución. Si quieren, lo anotamos de una vez. ¿Quién tiene a la mano eso? Recuerdan que ya lo habíamos anotado en el primer
para el primer parcial. ¿Dónde está el fundamento del Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Junta Monetaria en la Constitución? ¿Alguien que lo tenga? El fundamento de la Junta Monetaria lo encontramos en el artículo 133 de la Constitución y su integración la encontramos en el artículo 132. Muy bien, Jamie, gracias. De nada, licenciada. ¿El Banco de Guatemala? Ministerio de Finanzas. Bueno, si no, lo buscamos después. Bueno, entonces, ahorita acabamos de ver el sector público. O sea, el sector financiero, anoten, está dividido en sector público y sector privado. Estas fueron las instituciones que están dentro del sector público. El gobierno central, las instituciones descentralizadas, los gobiernos locales, las empresas públicas y las instituciones públicas. Son 5, repito. En el sector financiero están divididas en sector público y sector privado. El sector público lo conforma o está integrado el gobierno central, las instituciones descentralizadas, los gobiernos locales, las empresas públicas y las instituciones públicas. El sector privado tiene una suma importancia dentro de la actividad. ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada que ellos son los que más les interesa que las finanzas en el gobierno estén bien? Porque ellos dependen de eso también. Dentro de la actividad financiera de un país, por ser el motor que mueve la economía, aportando por medio de los tributos gran parte de los recursos que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus fines. Se encuentra compuesto por personas y empresas. El sector público se encuentra por personas y empresas. Las personas que de acuerdo a la generalidad con que se imponen los impuestos indirectos aportan en forma habitual y general dentro de sus actividades de consumo recursos al Estado. O sea, el pequeño contribuyente, nosotros, ¿verdad? Las empresas, este es el sector que teóricamente más recursos aporta al Estado, pues de acuerdo al movimiento económico y empresarial de un país, así es la carga tributaria que soportan para su contribución en los recursos públicos. Además de impuestos directos e indirectos, contribuyen dentro del campo de aduanas con el pago de aranceles a las importaciones. También estuvimos hablando de los aranceles, ¿se recuerda? Que en Canadá y en México ya Trump estaba subiendo los aranceles, que a ver qué pasaba con nosotros. Bueno, también está la sectorización de las finanzas públicas. En Guatemala dice que se encuentran divididas de la siguiente manera. 1, las empresas. Estas producen bienes y servicios. 2, instituciones financieras. ¿Cuáles podrán ser esas, compañeros? Los bancos. Bancos. Muy bien. Son las que obtienen fondos, los distribuyen para financiar a las empresas y el Estado. Gobierno general. Con los recursos que provienen de los tributos y otros ingresos públicos, produce bienes y servicios destinados a la población, en general para satisfacer las necesidades públicas. 4, instituciones sin fines lucrativos. Producen bienes y servicios fuera del mercado para la familia y la sociedad. ¿Cuáles son esas compañías? Las ONGs. Muy bien, porque los fines lo que persiguen son eminentemente sociales, no persiguen el lucro y son conocidas como ONGs, familias. Consumen los bienes y servicios producidos por los demás sectores y pagan los impuestos directos. Sector externo son las transacciones. Esa palabra no la hemos puesto en el glosario, creo yo, transacciones. Sería la tercera. Pongamos transacciones.
Bueno, las ONGs, compañeros. Las ONGs también tienen un presupuesto, están dentro del presupuesto que es del Estado, ¿verdad? Ahí miramos a Funda Bien, miramos a otras fundaciones para cubrir servicios que el Estado no cubre, ¿verdad? También yo he visto en la práctica, cuando uno ya está litigando, hay ONGs para mujeres, para prestar servicios legales, ¿verdad? Pero a veces funcionan, yo creería que un 75%. No es el servicio tan gratuito que digamos, ¿verdad? Porque ya me pasó una experiencia que una clienta de una ONG, una persona que fue a buscar apoyo a una ONG para una pensión alimenticia, pues le proporcionaron su abogada de oficio gratis y todo, pero cuando había que hacer un poquito más extra, la ONG, por ejemplo, el juzgado no encontraba la dirección para notificarle a la persona, al padre de familia que le querían llevar a cabo la notificación, había que pagar un notificador, un notario notificador, y la ONG ya no cubría eso. Entonces dije yo, bueno, el servicio debería ser completo, ¿verdad? No puede ser que le van a llevar a una persona de escasos recursos el proceso y luego la ponen a pagar a un notario notificador que le va a cobrar mínimo 1,000 quetzales porque es en días no laborales y en horarios que no son también laborales, ¿verdad? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo a veces que hayan tantas ONGs porque se aprovechan también de eso y a ellos les están pagando bien, ¿verdad? Bueno, pero eso es nada más un comentario mío. Diría el Noticiete y el Guatevisión, esos comentarios no pertenecen a la cátedra, son míos. Bueno, recursos del Estado. Vamos a ver cuáles son los recursos del Estado. Dice que se encuentra la financiación del sector público. ¿Cómo se va a hacer esta financiación? Mediante el gasto público. Esa palabra sí ya teníamos en el glosario, ¿verdad? Gasto público. Los gobiernos producen servicios demandados por los ciudadanos. A lo largo del siglo pasado, el gasto público aumentó considerablemente en todos los países, independientemente de su sistema político. Esto se debió en parte a la tendencia casi universal de ampliar los servicios gubernamentales a áreas que antes estaban reservadas a la iniciativa privada, pero también fue debido al crecimiento de la población, una mayor riqueza general, la elevación de los pobladores, la elevación de los niveles de vida, las guerras internas y externas que sufrió la humanidad, y en los últimos años el combate al narcotráfico, que seguimos combatiéndolo, ¿verdad? El gasto público para su estudio se puede dividir en 3 grandes grupos. Anotemos. El gasto público para nuestro estudio se puede dividir en 3 grandes grupos: defensa, obras públicas y programas que favorezcan al bienestar social. Defensa, obras públicas y programas que favorezcan al bienestar social. Estos grupos se van a dividir en otros. En cuanto a la defensa, se incluye la defensa interna, como lo es la policía, que ahorita se están dando, ya saben ustedes que allá en la zona 1, allá en la zona 18, en la Betania, ahí están nuestros recursos. Ahí están nuestros recursos, ¿verdad? Un chaleco de cada policía, no se imaginan cuánto cuesta. Y ahí están con los chalecos, con las pistolitas, con todo. Ahí están nuestros recursos ahorita. En la defensa, ¿verdad? En cuanto a la defensa, dice que es la defensa interna, como lo es la policía, y la extrema, como es el ejército, ¿verdad? Las obras públicas incluyen servicios como la creación de carreteras, que sabemos también que ahí andan las carreteras medio hechas. Las viviendas de protección oficial y en muchos países el servicio de correos. Todavía existe correos, compañeros, pero
ya no se utiliza como antes. Me acuerdo que mi mamá tenía guardada una caja de telegramas que se mandaban con mi papá de que te amo. Yo decía, puchica, antes del correo, ¿va? ¿Cómo le hacía a esa gente para enamorarse? Ahora es igual, solo que ya con tecnología, pero antes era el correo. Las líneas de ferrocarriles, ahí están las ferrocarriles, nosotros no tenemos trenes, ¿no? Pero ahí están, el teléfono y los telégrafos. Y dice, por eso les digo, yo, miren, es que yo leo y me mato la risa, de verdad, yo misma digo, la teoría qué bonita, ¿verdad, compañeros? Pero la realidad qué diferente. Nada que ver. Por eso es que a mí me regañaron una vez por decir que éramos tercermundistas, pero es que somos tercermundistas. Nos duela o no, pero lo somos. ¿Cuándo vamos a ver un tren en Guatemala? Digo yo, que digamos, vamos a ir a agarrar el tren. No, hombre, si tuviéramos trenes, no estuviéramos con esas motos ahí paradas agarrando fuego ahorita. No tendríamos necesidad de tanto motorista. Ahí estuviéramos en los trenes yendo y viniendo. Pero bueno, eso es otro tema. Los programas que fomentan el bienestar social incluyen gastos en el sistema sanitario, la educación y la ayuda a personas discapacitadas. La educación, creo que ahí por lo menos nuestro decano se ha hecho bastante, porque en pandemia estuvimos estudiando cuando cerraron la universidad y seguimos estudiando a pesar de que ahorita hay paro. O sea, no paramos. Nosotros no podemos seguir en la ignorancia, que sean ignorantes los que no quieren estudiar, pero nosotros estamos estudiando para mejorar, para que un día de verdad lo que leamos sea cierto, ¿verdad? Y lo podamos aplicar. Bueno, dice que el principal ejemplo de la intervención estatal es la economía, es el de la antigua Unión Soviética, donde casi todas las industrias pertenecían al Estado, estaban bajo su control. Aquí también estábamos así hasta que vendieron todo, ¿verdad? Bueno, dice que cuando el gasto público es superior, los ingresos provenientes de los tributos y otros recursos, el déficit resultante puede financiarse de dos maneras, mediante la emisión de obligaciones respaldadas por el gobierno o mediante la creación de dinero. Los gastos del Estado son pues atendidos por recursos de diversa naturaleza, unos de índole patrimonial o de derecho privado y otro de derecho público como los tributos, por lo que se hace necesario incluir las siguientes. Miren cómo me gustaría que hiciéramos una dinámica de ir al museo que está ahí en el Banco de Guatemala. De repente lo podemos hacer para que conozcamos un poco cómo estamos nosotros en ese sentido, ¿verdad? Sería algo bonito, pero vamos a ver si lo podemos hacer. También dice que hay varias definiciones. ¿Qué son los ingresos? Dice, apuntan porque eso puede venir en el examen. Los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas de índole económico-social. No limita a considerar los recursos públicos a ingresos del dinero. Va más allá de existir dentro de los recursos públicos, ingresos no dinerarios. Identificamos como ingresos en especie que pueden obtener los estados para la satisfacción de las necesidades de la población, lo que nos parece sumamente interesante. Bueno, vamos a ver entonces un poquito de la evolución histórica. ¿Cuántos vamos ya? 162. Vamos a pasar. Licenciada, una pregunta en relación. ¿Qué manda? Una pregunta en relación a no dinerario sería cuando le donan al Estado ciertas propiedades o algo así, ¿estaríamos hablando o no? Sí, cuando hablamos de no dinerarios es cuando, por ejemplo, estamos viendo que Guatemala, por ejemplo, ¿se acuerdan que Taiwán nos dona a veces que medicamentos, que nos donan para hacer hospitales? Esos son no dinerarios. Ah, muy bien, gracias. Ajá. Pero igual pueden ponerlo en el glosario para que así todos nos quede claro cuáles son esos.
Entonces, ¿cuántas palabras llevamos? Ya 5, ¿verdad? O 6. Repitámoslas para los... 2 teníamos la vez pasada, ¿verdad? Y 2 ahorita, son 4, licenciada. Ah, sí, 4. ¿Cuáles son? Repitámoslas, por favor, para los que no las han anotado. Alguien que las diga. Pecuniario, estado policía, transacciones y no dinerarios. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, ya que hablamos un poco de los recursos públicos y la actividad financiera, porque ahorita estuvimos estudiando la actividad financiera para que no nos perdamos en el tema. Vamos a ver un poquito de la evolución histórica de la actividad financiera. Pues en el mundo antiguo las necesidades financieras eran cubiertas por las prestaciones que entregaban los súbditos y lo que se recababa de los pueblos vencidos en las guerras. Por tanto, el patrimonio de la nación se confunde con el del soberano. ¿Recuerdan cuando ustedes no han visto esa película de Mel Gibson? La cuando ahorita que está ahí que peleaba, pues así era antes. Iban y saqueaban unos pueblos, agarraban de ahí, se lo llevaban al rey, el rey lo tenía ya como riqueza del Estado, ¿verdad? Bueno, no del Estado, en esa era del... Sí, Lilia. Muy buenas tardes, licenciada. Fíjese que la palabra transacción ya la tenemos en nuestro glosario, en la número 7 la tengo yo, no sé si estoy mal. Compañeros, corroboremos ahí. La teníamos en singular, licenciada, transacción, pero transacciones no. Ah, ya. Bueno, vamos a dejarla de todos modos, de repente encuentran ahí otro significado. Gracias, licenciada. Vaya, Lilia. Pues entonces así era antes. En la Edad Media continúa la confesión del patrimonio del Estado con el del soberano. O sea, ellos decían que recaudaban esos tributos y lo que iban a hacer en las guerras para el rey y el pueblo, pero realmente se confundía ahí un poco. Se dice que los tributos como tales perdieron importancia, ya que la mayoría de los ingresos provenían de las rentas patrimoniales. En esa época existieron diversas clases de recursos, como las regalías y las tasas. Apuntemos regalías y tasas en el glosario. Son palabras que se siguen utilizando en financiero. Las regalías eran contribuciones que debían pagarse el soberano por concesiones especiales o generales que el rey hacía a los señores feudales. El derecho de utilización del agua, por ejemplo. Miren, ya vieron, es que hace poco también vi una en Netflix, una serie donde todavía tenían que pagar para que pasara el agua por un terreno, ¿verdad? O sea, miren, tele van a aprender también, van a ver que uno leyendo va viendo así, eso lo vi en tal serie. Es que se aprende ustedes, de verdad. Yo decía, aprendo más viendo tele que leyendo, pero bueno, leer para ver lo que estamos viendo en la televisión, a ver si es cierto. Tasas. ¿Qué son las tasas? Dice que antes el súbdito debía pagar al soberano por determinados servicios, transitar por caminos, ríos o ejercer una profesión, igual que ahora, igual que ahora. O sea, no ha cambiado mucho. Ayudas, ¿qué eran las ayudas? Eran rentas que el vasallo debía pagar directamente al rey, quien se aprovechó de ella para recaudarla anualmente. Inicialmente era excepcional cuando había una guerra, pero después fue de carácter permanente. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que marcó un cambio estructural en la cultura mundial de los recursos públicos, pasaron a ser parte de la política, en forma que el gobierno los capte, influye en la vida de las poblaciones actualmente y a futuro, por lo que han pasado a ser parte integrante de los programas de gobierno. Un ejemplo ahorita que está pasando de una guerra.
¿Qué fue lo que Trump le dijo al pobre aquel que está en Ucrania? Que era un malagradecido, porque le habían dado no sé cuántos millones para la guerra. Imagínense cómo yo, si fuera gringo, estuviera como la grande financiándole la guerra a otro, ¿verdad? Con mis impuestos. Pero así ha sido toda la vida. Inglaterra sí lo hacía, Alemania sí lo hacía, Francia sí lo hacía. Se estaban a financiar entre ellos y pedían más tributos, ¿va? Para poder tener para las guerras, ¿verdad? Bueno, clasificación de los recursos públicos. Tradicionalmente los recursos públicos se dividían en dos clasificaciones, las que han dejado de tener vigencia en la actualidad debido al cambio constantemente de las políticas estatales en materia de recursos públicos. Para efectos didácticos haremos referencia a las mismas. Habían originarios y derivados, que esa era la primera clasificación que había. La segunda clasificación habían ingresos ordinarios y extraordinarios. En la clasificación moderna de los recursos públicos, tenemos entonces que los autores ya nos dicen que al realizar los estudios de los diferentes recursos entre los que analizaremos, van a ser los siguientes. Están los provenientes de bienes y actividades del Estado. En este rubro se colocan los recursos provenientes de la negociación de cualquier índole de bienes del Estado, así como de las diversas actividades del Estado entre estados. Tenemos los recursos de capital. Dentro de los recursos de capital tenemos la gestión del patrimonio, que son actos como la utilización de los bienes y se llevan a efecto mediante concesiones, amortizaciones o uso de permisos, así como ventas y arrendamientos de medios de licitación pública. Está la venta de activos fijos. La enajenación de los bienes solo se puede dar en los bienes de dominio privado, ya que el dominio público son inalienables. Los bienes que se pueden enajenar son muebles, inmuebles y otros bienes de dominio privado. También tenemos las empresas y servicios públicos industriales y comerciales. En este caso, los recursos públicos provienen de los ingresos de las empresas estatales y los servicios públicos prestados por el Estado. En la mayoría de los países europeos, entre las empresas del Estado se encuentra la empresa de energía eléctrica, así como en algunos casos la telefonía en cuanto a los servicios públicos, el servicio de transporte y el servicio de gas, el que no tenemos ahorita, el de transporte. Bueno, también hay provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía del poder de imperio, tributarios. De entre los recursos corrientes provenientes del ejercicio del poder imperio del Estado, coloca a los tributos públicos y los define como una exigencia del Estado en el ejercicio de su poder e imperio, constituyéndolo la principal fuente de recursos públicos utilizando para sufragar los gastos públicos. Bueno, así empezó a evolucionar todo esto del gasto público, de los tributos, de las tasas, así fue como se fue dando. Entonces vamos a tener una clasificación de recursos del Estado según Giuliani. Entonces, los recursos del Estado dice que se dividen en provenientes de bienes y actividades del Estado y provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder de imperio. Así era antes. Bueno, entre los tributos dice que tenemos los impuestos, tasas, contribuciones especiales. Y tenemos sanciones fiscales, multas, etcétera, crédito público y la moneda. Entre los provenientes del Estado tenemos la producción de bienes del dominio, empresas y servicios públicos, industriales y comerciales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos viendo por qué estamos... Yo tengo duda. Dijo usted recursos de capital y luego de otra clasificación que no logré anotar. Ahorita al final, ¿verdad? Sí. Mira, pues, están los recursos del Estado. Entonces, aquí la clasificación de los recursos que nos da Giuliani dice que están divididos en dos. En los provenientes de bienes, de actividades del Estado y los provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder imperio.
Entre los que acabo de decir, los últimos, se encuentran los tributos. Los tributos están clasificados en impuestos, tasas, contribuciones especiales, sanciones fiscales, crédito público y la moneda. Entre esas tenemos contribuciones especiales y otras contribuciones. En los provenientes de bienes del Estado están las producciones de bienes de dominio y están las empresas y servicios públicos e industriales y comerciales. ¿Estamos ahí? Porque capital, vamos a ver, de capital hablamos, no me acuerdo si lo dijimos. Así estaban los recursos de capital. Los recursos de capital era la clasificación también, como lo tenían antes. Y es que era la gestión del patrimonio, que son actos como la utilización de los bienes. Todo esto, compañeros, lo tenemos en nuestro libro. Los que yo creo que, ¿quién era yo me acuerdo que había una compañera que les sacó fotocopia al libro, para los que no tenían cómo obtenerlo. Para los que tengan duda, pueden pedirle también a la compañera que vaya haciéndoles favor tal vez de escanear esas hojitas, para que ustedes lo tengan en casa y puedan tenerlo un mejor estudio. Igual de igual manera, no es que vayamos a incluir todo esto en nuestro material de estudio, que yo les voy a dar un material para que ustedes de ahí saquen lo más importante, porque hay cosas que la evolución histórica para mí es solo para tener un conocimiento de cómo fue que fue evolucionando. No es que nos lo vayamos a preguntar pues en el examen. Eso no nos va a servir a nosotros para ir a litigar, ¿verdad? Pero tenemos que saberlo por cultura, ¿verdad? De cómo fue que empezó a evolucionar pues la actividad financiera en el mundo, ¿verdad? ¿Estamos ahí, Lidia? No se escucha. Muy amable, gracias, licenciada. Bueno, compañeros, entonces continuando con el traslado de lo que estamos viendo, vamos a ver qué recursos patrimoniales propiamente dichos o de dominio. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Bienes sociales porque están destinados al disfrute de toda la comunidad y son utilizados sin discriminación. Generalmente la utilización de estos bienes es gratuita, pero sin embargo en determinadas circunstancias el Estado puede dar en concesiones, autorizaciones de uso o la explotación de estos bienes. Por su misma naturaleza, este tipo de ingresos tienen poca importancia. ¿Cuáles son los bienes de dominio privado? Son los bienes enajenables, como por ejemplo la prioridad mobiliaria e inmobiliaria. Los ingresos de los mismos provienen de rentas que el Estado percibe, así como ingresos provenientes de acciones que el Estado posee en empresas privadas. Esos fueron los recursos patrimoniales. ¿Cuáles son los recursos de empresas estatales? Estas son las empresas públicas o empresas estatales, cuentan con cierta independencia funcional, producen bienes y servicios con distinto al mercado interno. División de las empresas públicas. Las empresas que tienen a su cargo servicios públicos. El ingreso que pueden producir el Estado es muy poco y en múltiples ocasiones produce un déficit a los estados. Pueden mencionar gas, electricidad, servicio postal, telecomunicaciones. Con el gas, ¿quién es el que ve, quién regula cuánto va a costar el gas en Guatemala? ¿Quién tiene a cargo eso? El Ministerio de Minas y Carburos de Guatemala. Ajá, muy bien. ¿Se acuerdan que allá andan te manda? ¿Sí, Hidrocarburos, perdón, hidrocarburos de Guatemala. Ajá, Es el Ministerio de Energía y Minas. exacto. Ahí estamos viendo nosotros que ahí cuando vea el gas que sube a 145, luego lo bajan a 125 y que no viene completo el tambo de gas y supuestamente lo vigilan, ¿verdad? Para eso están estas
estas instituciones. Bueno, también están los recursos por privatización de empresas estatales. Estas proporcionan ingresos públicos al Estado mediante el pago que realicen los adquirientes, aparte de los ingresos propiamente dichos proporcionan otras ventajas. Eliminación del gasto público. Los estados cubren ya déficit operativos ni financiamiento de inversiones, nuevas inversiones. Los adjudicatarios deben estar dispuestos a invertir en su modernización. Aumento de eficiencia. Se espera la más adecuada de decisiones empresariales. Miren, cuando dicen aumento de eficiencia, se me viene a la mente cuando en las instituciones públicas dijeron que ya todo iba a ser en línea. ¿Qué pasó ahí? Nos modernizamos, ¿verdad? Pero eso tuvo un costo. El software, las licencias, las computadoras, todo eso, ¿verdad? Y quiera o no, va siendo un déficit también, porque era algo pues que no estaba contemplado y que ahora pues, perdón, tenemos que tenerlo contemplado. Pero es para modernización. Reducción de la deuda externa. ¿Cómo se va a reducir? Parte del pago se realiza con certificados de deuda externa, por lo que los bancos del exterior se interesan en participar. Hay monopolios fiscales. Monopolizar la comercialización de ciertos productos por el Estado y venderlos a precio más elevado del costo. Bien, aquí quiero hacer una pausa. Vamos a ver. ¿Qué monopolio? Por ejemplo, que lo podemos poner en el examen. El de la cerveza y el cemento. El ¿Otro? azucarero. El azúcar, ¿Otro? los medicamentos, ¿Otro? Pues, y no, Las telefonías. Hay una empresa en Guatemala que no tiene competencia. el pollo, ¿le? También. el arroz, El azúcar. Hay una empresa en Guatemala que yo me quedé admirada. Productos del aire. ¿Saben en qué consiste esa empresa? ¿Alguien que lo sepa? Ahí queda por donde están los bochincheros. Sí, José. Oxígeno. Ajá. Sí, distribuyen todo tipo de gases, licenciada. Muy bien. Lucelén. Sí, como gases que usan para situaciones médicas también. Y ellos tienen un contrato con el ITS para distribuir oxígeno o aparatos de CPAP para los enfermos del ITS. Como ya les comenté que yo fui jefa del área penal del Ministerio de Salud durante 6 años. Pasé 7 ministros. Cada vez que había que pagar productos del aire y que no para el aire, había que poner un amparo. ¿Por qué? Porque era la única empresa que le da ese oxígeno a los hospitales. Increíble. Decía, pero ¿y no tienen competencia esos? Pues es un monopolio. En el San Juan es propia de ellos. Entonces, sí entró una empresa mexicana a querer competir con ellos en algún momento, que no sé mal, se llamaba Ecogas. Exacto. Y no fue posible porque ellos lo primero que hicieron fue decir que iban a retirar toda su tubería y que la empresa tenía que volver a poner toda la tubería para repartir el oxígeno, ¿verdad? Entonces, no hay manera. ¿Qué nivel? ¿Cuánto dinero? ¿Ustedes han visto esa empresa? ¿Dónde queda? Sí. Ese producto del aire. Yo me quedé admirada. Mucho. Chica. En la zona 8. Las cantidades que el Ministerio de Salud le tiene que pagar a productos y solo a ellos. Y si se acaba y no les hemos pagado definitivamente. Otra que yo me di cuenta en el Ministerio de 2000, Ecotermo. Ecotermo. La gran decía yo,
No habrá otros que se dediquen a recoger basura. No, hombre, decía yo. O sea, en Guatemala, monopolio tras monopolio, pues ¿cómo vamos a salir así de que alguien venga y quiera competir? Es mentira. ¿Y dónde está el monopolio en la Constitución, compañeros? Anotémoslo porque eso va a venir en el examen. ¿Dónde está? Que dice que es prohibido. Bueno, que quede tarea que es monopolio y dónde se encuentra regulado. En el glosario, monopolio y su fundamento. Pues dice que monopolios fiscales hay también. ¿Cuál? Sí, alguien levantó la mano. El 130, si no estoy mal, licenciada. Sí, es el 130, que prohíben los monopolios. Leámoslo para que veamos que no estamos hablando aquí cuántos. Ahorita le leo el artículo 130. Artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a usar producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Gracias, Lili. ¿La vieron? Pero aquí no hacen nada por eso. ¿Cuántas denuncias hay porque hay monopolio en Guatemala? No, hombre. En la educación también hay monopolio. También. Hay colegios que todo en un municipio solo él prevalece. No dejan entrar a otros. No, hasta con las librerías. Es que el colegio allá vende los libros y nosotros no podemos vender. Sí, es cierto. Cuando yo estudiaba, lo mandaban a la librería tal y si no iba ahí, no se podía. Ahí tenía que comprar uno de los libros. Sí, Edu. Sí, licenciada, solo para que tener un poco más de fundamento legal, también encontramos en el artículo 361 del Código de Comercio la prohibición de los monopolios. Anotémoslo. No sé, ahí pueden poner los dos fundamentos si llegara a venir en el examen, o los dos fundamentos. ¿Cuál artículo dijo? Disculpe. 361 del Código de Comercio. Ahí lo ponen así, 361 del Código del Comercio. ¿Alguien puso algo ahí del CAN? No leí. O algo del CAN, no sé. Bueno. Va a ser monopolista también el CAN. Solo eso nos faltaba, ¿verdad? Que ya ni nosotros mismos nos podamos defender. No, hombre, es una vergüenza. Por eso les licenciada, buenas tardes. La noticia que estaba circulando del CAN es que no iban a dejar tomar posesión a los que habían ganado porque había unas apelaciones todavía pendientes. Así es. Miren ustedes, es que de verdad yo siento que si tenemos fe en Dios, o tenemos que orar por nuestro país. No puede seguir la justicia como está, la economía como está, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer el cambio. Por eso estudiamos. Yo por eso me enojé con lo de los chivos. Sigo yo con lo de los chivos, ¿va? Pero, porque digo yo, a mí me gusta decir soy guatemalteca y buena guatemalteca y quiero que vean mi capacidad. Y si yo voy a estar aquí sentada 1 hora y media, no va a ser en vano, no va a perder mi tiempo. Yo se lo decía a mis hijos, si ustedes no son manos para estudiar, háganse a un lado y denle la oportunidad a otros. Pónganse a ver qué hacen ustedes, emprendan, miren qué hacen. Pero si no les gusta estudiar, no estudien. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar, vamos a hacer el cambio. No podemos quedarnos cruzados de brazos, como están siendo muchos que se quedan cruzados de brazos.
Tenemos que hacer valer nuestras leyes, tenemos que aplicarlas bien, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo en nuestro espacio, en nuestro trabajo, dar el 100. A mí a veces me caía mal que habían compañeros fantasmas, como yo les dije. Yo creo que con ustedes no he hecho yo esa dinámica, a ver si hay estudiantes fantasmas. Pero en los trabajos hay clases fantasmas. Yo decía, qué vergüenza que un profesional le paguen por algo que no hace. ¿Verdad? Es una gran vergüenza para mí. Y todavía se jactan de eso. No, hombre. ¿Verdad? Entonces nosotros que seamos conscientes, seamos el cambio. Ya parezco política, ¿verdad? Pero no es política. Eso es un poco de ética, de moral, ¿verdad? Que tenemos que tener esa conciencia de que si estamos estudiando es para superación personal, pero también para superación de nuestro país. Bueno, ya seguimos terminamos con el speech y seguimos con la clase. Dice que recursos gratuitos también y entrega no onerosa por parte de terceros, particulares e internacionales o estados extranjeros. También hay recursos tributarios. Dice que de tracciones coactivas de riqueza, la ciencia de las finanzas ha estudiado de forma de distribuir equitativamente la carga impositiva. ¿Cómo se oye eso cada rato en las noticias, verdad? Anotemos lo que es la carga impositiva. Respondiendo a exigencias de razonabilidad y justicia. Carga impositiva la que nos quieren poner con esa de seguro, que no estoy en desacuerdo, pero es impositivo. Bueno. El legislador debe verificar la idoneidad del contribuyente para hacer frente a la carga tributaria. Son índices de la capacidad contributiva, el valor del activo de una persona o de la capital o del ejercicio de una actividad, profesión lucrativa. Nosotros vamos a tener una profesión y cuando nosotros vayamos a trabajar vamos a tener que dar facturas. Tenemos que estar registrados en la superintendencia tributaria, que por cierto salió una noticia que ahora va a ser el número del NIT, va a ser nuestro DPI. Igual si teníamos NIT parece que lo vamos a seguir utilizando. Bueno, por cierto, consejo que yo siempre le doy a la gente, y como estamos en financiero es válido. Siempre que vayan a comprar den el NIT, les va a servir hasta para ir a sacar la visa. Les dicen, esa persona si tiene crédito fiscal, pues, aunque siempre dando CF, ¿qué van a saber que fue usted el que compró? Ligda, una consulta, y así como los que tenemos NIT estudiantil. Sí, está bien. Está bien. Porque ustedes ahorita están en la fase de estudiantes. Pero siempre den su NIT. Es importante ir haciendo un crédito fiscal. ¿Verdad? Ahí después no van a estar ahí los del ProAmérica, los del BAC, los del GIT. Buenas tardes, disculpe, usted tiene un buen récord crediticio, ¿será que quiere una tarjeta? Y uno, la grande, no quiero tener tarjetas, ¿va? Pero es tan joya que juegue porque vieron que uno gasta, ¿va? Nosotros las mujeres, estamos con las pinturitas, que con la ropa, que todo, esta gasta, démosle otra tarjeta. Pero sí, antes a mí como me costaba que me dieran crédito porque yo no gastaba nada, porque todo me lo daban mis papás, gracias a Dios, pues no mucho, pero me mantenían. Pero cuando yo empecé a mí se me olvidaba pagar. Una vez me iban a fregar, no me acuerdo cuál era ese banco que ya no existe, Banco 1 creo que era, por un closet que me compré. Se me olvidó pagarlo porque como no estaba acostumbrada yo a sacar cosas al crédito, cuando era la fecha de pago, por 700 quetzales me querían manchar. Ahí en esa cosa que ahora que ya no existe, creo yo que lo ponían ahí. Yo trabajé ahí. Así, ¿cómo se llamaba ahí? ¿Cómo se llamaba ahí? Sí. Sí, Infonet. Infonet, sí. Es Infonet. Ahí me querían poner en una lista por 700 quetzales y después como si yo quería comprar una casa, no es que esa no paga. Voy a pensar que por 700 me va a manchar el récord, le dije. Espérese unas 2 semanas, verá dónde me sacó el dinero, ¿va? Porque yo antes yo mis cositas las iba haciendo a cuotas. O sea, no tenía dinero para ir de un solo a comprar, ¿verdad? Pero así empieza uno ustedes, ¿verdad? Ya después no sabe uno qué hacer con el dinero, dice uno,
¿será que me compro tal cosa? Ya piensa uno, ¿va? Pero es poco a poco todo, no crean. En Guatemala Si no sabe qué hacer, yo se lo recibo. Son mis ahorros, Lidia, no son mis ahorros. Siempre es bueno saber también tener ahorros, ¿verdad? Pero, miren, es increíble. Yo cuando iba a la U, 10 quetzales. ¿Qué eran 10 quetzales? Para la camioneta, para el chuco y para las fotocopias. Esa era la vida antes de estudiantes. Yo no sé con cuánto van ahora, pero me imagino que menos de 50 pesos no pueden ir a la U. No, Lick, también vamos con 10. Bueno, pues con 10, pero así iba yo con 10, ¿verdad? Con 3. Sí, con 3, con lo que sea, pero miren, después uno dice, qué chilero, salí de la San Carlos y ya tengo pisto, porque estudié, porque gracias al trabajo, ves que miren, en los trabajos es increíble, yo me doy cuenta, y se los digo por experiencia propia, yo no me fui ganando el espacio porque tuviera cuello, o porque tuviera tal apellido, o porque mi papá fuera fulano, o mi mamá fuera fulana, yo me fui ganando mi trabajo, de verdad, con experiencia, con el estudio que yo aprendí, con que todos los días, y porque yo pensaba más allá de lo que había que pensar, porque mi mamá tenía una frase muy cierta, estudio no quita tontera. Uno puede estudiar, pero puede seguir tonto. Por eso hay que avivarse, les digo yo a mis hijos, avívense, ¿va? Uno hace lo que el jefe le dice, pero uno tiene que pensar más allá. Aquí también podría hacer esto y le puedo consultar porque todo es consultado, ¿va? Uno no puede soltarse las trancas en Guatemala, ¿verdad? Pero uno tiene que ir fortaleciéndose en ese sentido profesionalmente, capacitándose todos los días, estudiando más. Miren, ustedes cuando tengan la oportunidad que dan ahí en la facultad, he visto yo que repasos, que dan conferencias, métanse a todo. Yo los sábados iba a cursos libres, andaba siempre viendo qué aprendía además, porque eso les va a servir. Increíble, pero yo pensaba que financiero no me iba a servir y sí me ha servido, ¿verdad? Sí sirve financiero. Tanta gente que se dedica a financiero, ¿verdad? Cuando ustedes estén que tienen que hacer un POA, ¿qué es un POA, compañeros? Si ustedes van a trabajar en una institución pública. Plan operativo. Plan operativo anual. Ah, pero o sea, eso ya van a verlo más adelante, ¿verdad? Pero tenemos que tener conocimientos básicos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita en nuestro curso, teniendo conocimientos básicos de derecho financiero, ¿verdad? Miren, yo creo que me alargué con la clase porque dije que íbamos a terminar más o menos como a esta hora. Vamos para el viernes, como no sabemos esta situación tan lamentable va a seguir, mañana yo no, por lo menos ya me dieron el día, gracias a Dios. Voy a descansar por lo menos un día para poder organizar aquí cosas. El examen por lo menos lo voy a empezar a ver bien detenidamente cómo fue que contestaron, ¿verdad? Para ver también cómo mejorar yo los exámenes, ¿verdad? Entonces, el día viernes vamos a ver si tenemos la clase también como el día de hoy o si va a ser presencial, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Pero compañeros, los exhorto a que si están saliendo a trabajar, tengan precaución, que no se nos pegue la psicosis, no se bajen de sus carros a hacer bochinche, ¿verdad? Tratemos de ser precavidos, nuestra vida vale más que un seguro de automóvil, ¿verdad? Tratemos de estar, el extraordinario, sí es cierto, no lo vamos a poder hacer el viernes, porque ese tiene que ser presencial. No se preocupen que si por algo me he caracterizado yo es por poner las notas casi que un día antes de que ya se terminó el plazo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Primero Dios, vamos a ver qué me ideo ahí para que podamos hacer el extraordinario con los que... ¿Cuántos serán el extraordinario? Jonathan, ¿puedes hablar, no? Tenés encendido micrófono. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Cuántos te han dicho que estamos para extraordinario?
Vamos como 10. 10. Bueno, pasame la lista de esos 10 y en el chat pronúnciense quienes tienen extraordinario, para que así evalúe yo si podemos tener un método diferente al presencial, ¿verdad? Ya varios van poniendo que tienen extraordinario. Bueno, entonces vamos a evaluar cómo va a ser la dinámica del viernes, depende de las noticias del día de hoy. Si va a continuar esto mañana y pasado mañana. Yo creería que sí. Porque ya la cosa se puso color de hormiga, ¿verdad? Entonces, estémonos tranquilos en la casa. Los que tienen home office, pues háganlo de la mejor manera. Los que tienen la necesidad de salir a trabajar, pues encomiéndense a Dios. Procuremos que esto pase rápido. Y no nos peguemos a los bochinches, se los recomiendo, ¿verdad? Hay un delito que se llama, no me acuerdo cómo, pero yo le puse el delito del chute. A veces por chute se va uno con pancho, ¿verdad? Entonces no nos expongamos, no nos expongamos. Si hay un encapuchado aquí, pues hay piu, hay papa, ¿verdad? No te vas a exponer, ¿verdad? Pero los encapuchados tranquilitos, que el boletín es el viernes, ¿verdad? No sé si ya empezaron con la leída del boletín. Sí, ya, ¿verdad? Pues esperemos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, pues la compañerita que si de verdad estaba apoyando, que por favor me siga apoyando. Si puede escanearles a sus compañeros o tomarle foto a las lecturas que hemos tenido en el día que fue. Cuando tuvimos en línea ustedes, yo ya me hice bolas. El viernes pasado y ahorita. ¿Verdad? El viernes 14. Ajá. Ese viernes y esto, que le tomen foto y los pase ahí al chat, así ustedes ya tienen su lectura también. A los que tienen el libro, pues en buena hora, es de Gladys Monterroso. Perdone, no sé si va por la página o no sé qué edición es. Va como en la página 89 o 90 ahorita. Es que fíjense que, miren, no sé si alcanzan a ver, este es el libro que yo tengo. ¿Se mira, no? Es el de Derechos Financieros, parte 1. Y si no lo pueden ver, tal vez ahí, miren hasta abajo cómo ponía yo mi libro. No se ve, es por el filtro, no se ve, licenciada, bueno. se ve. Pues la cosa es de que yo a mis libros les ponía del año que estudiaba. Y este libro es del 2003. Pero es el mismo del que está utilizando este año la doctora Gladys Elizabeth Monterroso, que era la que está dando también financiero ahorita. Juntamente conmigo también, pero el libro es muy bueno. Ahí en la universidad. ¿Qué página lleva, licenciada? Yo llevo, les voy a decir qué página. La 61. Pero creo que una compañera me dijo que ya íbamos por otro número de página en el libro actual. La 66. Sí, Lisa, porque la 61 acá está la clasificación de la moneda de los recursos públicos. Pero ahorita nos quedamos en los tributos, ¿verdad? Ahorita en la 61 dice que estamos en la clasificación de los recursos públicos. Ligda, en el grupo de WhatsApp acaban de compartir el libro en PDF. Ah, Y excelente. en esa edición es la página 67, así que pueden descargarlo ahí en el grupo. Muy bien, gracias. Eso es lo que no se entere la doctora. Porque ella no va a su libro, ella lo vende. ¿Verdad? Pues me va a ver con cara de qué le pasa a esto, ¿verdad? Bueno, entonces creo que vamos bien. Yo creo que según el programa, voy a revisar el programa con Jonathan para ver en qué punto vamos, para ir avanzando y que no se nos acumule después todo de un solo, ¿verdad? Pero para mí lo más importante, de verdad lo más importante, es que tengamos las bases del derecho financiero.
El glosario para mí parece de sexto primaria, pero ¿qué me importa lo que digan? Si no sabemos las definiciones de esas palabras, ¿cómo vamos a hablar de financiero? ¿Verdad? Entonces, hagamos el glosario que va a tener su valor, va a tener su punteo a mano, con carátula, bien presentable, ¿verdad? Y no sé, creo que después les toca con mi compañero Carlos Gómez, ¿no? ¿Tienen clases con Carlitos, no? Con notarial, sí, Carlos. Bueno, ya después, y ya está. Va. Feliz noche. Ya, pues, noche.